les uno. Buenos días con todos. ¿Sí me escuchan? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. ¿Cómo les va? ¿Qué pasó que hay solo 9 conectados? Creo que por los exámenes. Bueno, pero si no se conectan a clases, la otra no me va a tocar ayudarles. Pero bueno, Ya debo estar conectando. vamos con la lista. Está Juan Sebastián Altamirano, Andrés Armijos, Debbie Ayala. Buenos días, Inge, presente. Buen día. David Balseca, Presente. Michelle Chacón, Mateo Coral. Inge, ¿Sí? soy Michelle Chacón. Un ratito se me fue el internet y ya volví. Ya. Germán Criollo, Ariel García. González, tal vez, Inge. Ah, sí, González, perdón. Presente, Inge. Jarison Guerra, Presente. Iván Gordillo, William Guzmán, Camila Aro Presente. y Isaac Jaramillo, Kenny Pavón, Pablo Padilla, Presente, Inge. Buenos días. buen día, Giovanni Solano, Sara Tito Presente, Inge. y Brian Velasco. Presente, Inge. Ya. Bueno, me pidieron que sea para mañana el examen, pero la idea es que se comprometan también. Por si acaso el examen nos va a tocar tomarlo separado, ¿no? Por si acaso alguien me estaba preguntando eso. Ya porque no se dan facilidades de horario. Y con ustedes el examen, por si acaso, sería desde las 7:40 hasta las 9. Ya, Inge, gracias. Sí, y no habría clase antes de eso, por si acaso. Para solventar algunas dudas que me estaban dando. Entonces, por si acaso, la parte teórica comprende 8 preguntas. Todas van a ser de opción múltiple, así que estas 8 preguntas se tomarán aproximadamente en 13 o 14 minutos para que lo tengan claro. Y no se va a permitir regresar entre preguntas. Eso nos han pedido para evitar copia. Y por otro lado, la parte práctica, me parece, tuve ya el examen con hidráulica aplicada y les tomé de selección múltiple, pero no me gustó mucho el resultado. Entonces creo que con ustedes vamos a mantener un ejercicio o 2 ejercicios que los tengan que resolver y me los tengan que subir escaneados. Entonces, por si acaso tendrán que subirlos al aula virtual, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda antes del examen? Listo, entonces terminamos de ver la anterior clase que todo lo que es dotación, qué componentes tiene, que la dotación neta no es la misma que la dotación bruta. Las pérdidas pueden ser un componente importante dentro de lo que es el análisis de dotación.
y que nosotros tenemos que saber diferenciar cuál es la población propia de un asentamiento, de un pueblo, de una ciudad, y cuál es la población itinerante que no se le toma en cuenta para el cálculo de la dotación. ¿Sí estamos todos claros con eso? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces, para poder nosotros definir cuáles son los caudales de diseño, hemos nosotros obtenido lo que es el caudal medio diario, el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. ¿Sí está claro esos tres conceptos para ustedes? Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces, Inge, ¿podría explicarme a mí, por favor? a ver, el caudal medio diario es, si tú de todos los días del año sacas el promedio de caudal de cada día, sumas los promedios de los 365 días del año y lo divides para 365, tienes el caudal medio diario. ¿Sí? Mientras que si tú quieres obtener el caudal máximo diario, lo que haces es sacar los promedios de los 365 días del año y ver cuál es el día de mayor consumo. Nosotros para esa comparación trabajamos en zona urbana con un coeficiente de 1,3 a 1,5 y en zona rural de 1,25. ¿Por qué? Porque nosotros, ya en función de la estadística de los datos que se manejan, hemos visto que es un porcentaje de incremento bastante aceptable, mientras que el caudal máximo horario es la hora de más consumo durante un año. Entonces, obviamente es un caudal mayor que el caudal máximo diario y ese caudal también lo tomamos en cuenta con un coeficiente de entre 2 y 2,5 y para zonas urbanas de 3, de rurales, perdón, de 3. ¿Qué pasa ahí? El caudal máximo horario es el caudal que vamos a asumir que es el caudal más grande con el que vamos a trabajar. Sabemos que en ciertos casos va a haber caudales mayores, ¿no es cierto? Porque si sacamos el caudal máximo por minuto, por ejemplo, de todo el año, probablemente es un caudal bastante más alto que el caudal máximo horario. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar los famosos hietogramas, en donde nosotros tenemos caudal respecto al tiempo, se forman así, más o menos. Pero si ustedes ven esto, por decir cada hora, vamos a tener algo así. Donde vamos a tener variaciones más importantes. Y si ustedes lo ven cada minuto, probablemente tengamos algo lleno de líneas así. Entonces el caudal del minuto más largo va a ser mucho más grande que el caudal de la máxima hora. Entonces ahí vamos nosotros diferenciando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caudal máximo horario nos va a servir para diseñar conducciones. ¿Sí? Porque sí vamos a tener esas conducciones con caudales importantes y en la conducción sí puede ser crítico que no definamos bien el caudal. Pero, por ejemplo, para un tanque, en donde el tanque va a guardar agua, por ejemplo, para todo el día, no nos importa mucho que el caudal de la hora máxima sea muy grande. Entonces ahí trabajamos con el caudal del día máximo. ¿Sí me siguen un poquito? Entonces esos análisis han llevado a que se haga ya un cuadro para definir cuáles son los caudales que se utilizan como diseño. ¿Sí me sigue? Sí. Perfecto. Entonces, no se olviden que nosotros dijimos que el caudal medio diario se saca con la dotación bruta. O sea, ya se consideran las pérdidas. A veces hay esa duda. ¿Sí? ¿Considero o no considero las pérdidas? Sí, porque ese caudal sí va por el flujo. No sabes dónde se perdió, pero, por ejemplo, va por el conducto. Ese caudal probablemente sí está en el tanque de almacenamiento. Entonces, por eso siempre se saca el caudal medio diario con la dotación bruta. Entonces, ¿qué nos dice? Con el caudal máximo diario, nosotros vamos a diseñar el diámetro económico de la línea de conducción, la capacidad del tanque de regularización y la capacidad de la planta de tratamiento.
O sea, en estas obras, el diámetro económico, porque es un diámetro que nos sirve como una forma de comparación, el tanque de regularización o el tanque de almacenamiento, porque como les digo, en el tanque sabemos que algún rato si hay un poco más de caudal no se nos genera un problema y lo mismo en la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento nosotros tenemos las piscinas de oxidación en donde nosotros si le ponemos un poco más de caudal no se produce un problema. Con esto nosotros vamos a conocer la capacidad de producción de la fuente de abastecimiento, ¿sí? Que es la capacidad máxima que se podría mantener si trabaja todo el tiempo a máxima capacidad. Sabemos que eso no va a pasar, siempre hay paradas por mantenimiento, paradas por algún problema, paradas porque simplemente no se necesita que esté funcionando el sistema. Y el caudal máximo horario se va a ocupar para el diseño del diámetro de la red de distribución y la línea de alimentación. En esencia, la distribución que va a cada casa se diseña para el máximo horario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en ese caso un punto crítico en donde sí vamos a tener caudales importantes. Entonces, hacemos un diseño para un diámetro más grande. Esto viene dado por una tablita en el Código Ecuatoriano de la Construcción, en donde nosotros consideramos primero la dotación de agua contra incendios, que depende del número de habitantes, los incendios que se consideren simultáneos y la dotación por cada incendio, en donde, por ejemplo, si dependiendo si tenemos 5, 10, 25, 50,000 habitantes, aquí hasta 2 millones de habitantes, que por ejemplo sería el caso de Quito, consideraríamos hasta 3 incendios simultáneos, o sea, 3 hidrantes que estarían funcionando a la vez en la ciudad. Vemos normalmente que eso no sucede, ¿no? No es tan común tener incendios demasiado grandes, pero por ejemplo, lo que pasó en Durán, en Guayaquil, hace algunos meses, que hubo un incendio súper grande, entonces ahí probablemente se ocupen 2 o 3 hidrantes a la vez. Y la dotación por incendio, el caudal que se va a utilizar es 25 litros por segundo. ¿Qué piensan de este caudal? ¿Es un caudal pequeño o es un caudal importante? Sí, es un caudal importante. Sí, es un caudal súper grande, ¿no es cierto? Si ustedes ven el consumo de una casa, probablemente abriendo sus llaves llega a 1 litro por segundo. Entonces aquí estaríamos hablando de un consumo súper fuerte. Entonces tengan en cuenta que un hidrante sí es un consumidor importante de agua. Por eso se lo considera como parte del análisis. Entonces, en esencia, ¿qué nos dice la normativa ecuatoriana? ¿Cuál es el caudal de diseño para los elementos de un sistema de agua potable? Para una captación de aguas superficiales, el caudal máximo diario, nuevamente nos enfocamos en el día de mayor consumo, más un 20%. Para aguas subterráneas, el máximo diario, nuevamente, más un 5%. Para conducciones de aguas superficiales, lo que decíamos, la conducción grande, el máximo diario, más un 10%. La conducción de aguas subterráneas, un máximo diario, más un 5%. Si ven que con aguas subterráneas el porcentaje es un poquito más bajo, eso se da porque en aguas subterráneas nosotros normalmente tenemos mucho más estable el caudal, ¿sí? Entonces, por eso consideramos porcentajes de seguridad más bajitos. En una red de distribución, ya la red que llega a la vivienda, ahí es donde nosotros tomamos en cuenta el caudal máximo horario, ¿sí? Que va a ser considerablemente más grande que el máximo diario, más el caudal contra incendios. Entonces, si ven, la red de distribución tiene un dimensionamiento mucho más grande que la red de conducción y el almacenamiento y la captación. Esto se debe, como digo, a que es la que sufre la mayor cantidad de variaciones. Por último, la conducción principal, el conducto grande, va a absorber todas las viviendas. Entonces, por ejemplo, algunos se irán de vacaciones, otros no usan mucha agua, los que están usando mucha agua podrán compensarse con eso. Entonces,
Un poquito va por ahí, mientras que en la red de distribución ya va directamente a la vivienda. Entonces, si una vivienda está usando todos sus grifos o se están bañando 2 o 3 personas a la vez, va a tener un mayor consumo de caudal. Entonces, por eso consideramos el caudal máximo horario. Lo mismo si es un edificio. Ahorita hay que ver esa situación, ¿no es cierto? En los edificios ya se genera mayor altura, tenemos mayor consumo. Entonces, obviamente, para solventar todas estas situaciones, nosotros tenemos el caudal máximo diario más el caudal de incendios. Entonces, si ustedes ven, ya es un caudal bastante importante. Y para la planta de tratamiento se mantiene el caudal máximo diario más un porcentaje del 10%. Entonces, con estos caudales ustedes ya pueden generar el diseño. Entonces, en esencia, nosotros podemos determinar los caudales, preferiblemente haciendo un análisis. Si no, utilizamos los caudales de dotación de las tablas. ¿Sí? Analizamos la población, obtenemos la dotación neta primero, vemos cuál es el agua no contabilizada, el índice de agua no contabilizada, no se olviden, es un factor importante. Puede ser del 20 como puede ser del 45%. Eso significa que puede ser crítico en la toma de decisiones. Definimos la dotación bruta, que es la dotación que nosotros vamos a requerir ya prácticamente, y en función de la dotación bruta sacamos caudal medio diario, caudal máximo horario, caudal máximo diario, perdón, primero, después caudal máximo horario, y con estos caudales nosotros ya definimos los caudales de diseño para nuestros proyectos. ¿Sí está claro el proceso? Sí, que sí está claro. Y quiero tener una pregunta sobre Ajá. ¿cuál es la definición del diámetro económico? Ahí me confundí un poco. Es que normalmente se optimiza. Eso, bueno, ustedes lo ven la optimización en centrales hidroeléctricas. Ustedes sí tienen centrales hidroeléctricas todavía. Claro, con los otros cursos se está viendo eso como parte de hidráulica aplicada porque ya se eliminó esa materia de centrales. Pero en esencia, el diámetro económico se enfoca en el criterio que se llaman criterios de optimización. Los criterios de optimización simplemente es que nosotros hacemos un análisis de cuál es el conducto que va a ser más eficiente. ¿Sí? Eso es más importante en centrales hidroeléctricas por el hecho de que ahí sí realmente se pueden producir incrementos dramáticos si no se selecciona bien el diámetro, pero en esencia nosotros hacemos una comparación entre cuánto nos cuesta instalar un diámetro más grande o un diámetro más pequeño y las pérdidas que generan este diámetro. Entonces, en esencia, hablamos siempre del diámetro económico porque es el diámetro que convendría usar para el proyecto. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, podríamos hablar que el diámetro económico lo haríamos en función de determinar cuál es la velocidad del conducto, cuáles son las cargas de presión y cargas de velocidad del conducto, y en función de eso, ver que resista el conducto. Entonces, necesitamos determinar cuál es el espesor e ir haciendo una relación. Primero, que la velocidad no pase del límite. ¿Cuál es el límite que hemos manejado nosotros para agua potable, por ejemplo? ¿Recuerdan? Es dos 2 punto metros por cinco metros segundo. cúbicos por segundo. Metros por segundo, no estaría velocidad. 2 metros, creo que era. 2 metros por segundo es una velocidad buena. Yo diría como límite, no. Normalmente en agua potable hasta 3,5 se manejaría. Que podría ser un poquito alto. Yo diría hasta 3 es un buen valor. ¿Por qué? Porque mientras más sube la velocidad, más sube la presión y más sube el espesor. Entonces ese es el análisis que deberíamos hacer nosotros. ¿Realmente me conviene poner un tubo más pequeño que me va a incrementar la velocidad? Puede pasar de 2 a 3,5. Pues si se me incrementa la velocidad, yo capaz que necesito incrementar el diámetro. Entonces tendríamos que hacer un análisis de qué es lo que más me conviene. Calculo el diámetro con la fórmula del tubo, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan la fórmula del tubo, que es presión por diámetro sobre 2 veces el esfuerzo permisible. Entonces, voy jugando con eso y determino qué me conviene a mí. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros como ingenieros? Mayor espesor, obviamente me da mayor seguridad, pero hacer espesores muy grandes es carísimo también, hay que tenerlo en cuenta.
O le bajo, o le subo un poquito, más bien dicho, el diámetro al conducto, bajo la velocidad, bajo la presión y bajo el espesor. A eso nos referiríamos con el diámetro económico. ¿Sí estamos claros? Sí, Inge, gracias. Inge, Ujú. disculpa, tal vez podría repetir lo de los pasos. Es que solo copié índice de agua no contabilizada y después dotación bruta. O sea, lo primero que necesitamos nosotros es definir las dotaciones. ¿Cuánta agua consume cada persona? ¿Sí? Dotación doméstica, dotación comercial, dotación industrial, institucional, etc. Después determinar la población futura en función del periodo de diseño. Ya con eso nosotros determinamos nuestra dotación neta. La dotación neta, como lo hicimos en el ejercicio, incluye lo que es cuánta población va a haber y cuánto va a consumir cada componente de la población. Obtenemos la dotación neta total y después tenemos que hacer un análisis del índice de agua no contabilizada. ¿Sí? En esencia, el agua no contabilizada se tiene que medir con lo que estamos produciendo en la planta de tratamiento, almacenando en la planta, en el tanque de almacenamiento y cuánto se factura a la población. Entonces es un dato que normalmente las empresas de distribución de agua tienen. ¿Por qué? Porque ellos saben cuánto está produciendo la planta de tratamiento, porque de ley necesitan tener ese indicador. Lo mismo, cuánto se almacena en los tanques, de ley necesitan ese indicador. Y después, cuánto se cobra es el indicador más importante, ¿no? Porque en función de eso ellos generan sus flujos. Entonces, con eso vemos realmente cuál es el índice de agua no contabilizada. Aplicamos ese índice a la dotación neta y obtenemos la dotación bruta. La dotación bruta ya es el consumo total que vamos a tener para la población. Entonces, con la dotación bruta, nosotros vamos a determinar lo que es el caudal medio diario. Con el caudal medio diario obtenemos el caudal máximo diario y después el caudal máximo horario. Entonces nos vamos de ahí a cada uno de los elementos del sistema y definimos cuál es el caudal de diseño. ¿Sí estamos ahí? Sí, Inge, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a agrandarle un poquito. Lo que nos dice el plan maestro del Distrito Metropolitano de Quito, en función de las previsiones que ellos manejan. Entonces, aquí están los años, y aquí están en litros por segundo, la demanda de agua potable que manejaría la ciudad de Quito. Esto ajustado al plan maestro del 2010. Entonces, por ejemplo, miremos. En el 2020, el año anterior, nos dice que se va a generar una reducción de 1.366, perdón, no leía, litros por segundo por caudales ecológicos. O sea, en esencia, en el Distrito Metropolitano de Quito se buscaba implementar un manejo de caudales ecológicos para disminuir lo que es la cantidad de agua que se necesita, más bien dicho, con la cantidad de agua que se oferta. ¿Qué significa esto? Que se iba a hacer un cambio en lo que es los caudales ecológicos de los ríos con los que se capta el agua para Quito. Entonces, esto genera una reducción de cantidad de agua disponible, porque aquí nosotros tenemos el agua que oferta el Distrito Metropolitano de Quito, mientras que en verde nosotros tenemos un escenario de un crecimiento bajo, en rojo un crecimiento alto y en azul un crecimiento medio. ¿Sí? Entonces, se ha incluido, como ven, dos escenarios en rojo, que es un crecimiento alto. El uno habla de una dotación ajustada y el otro de un crecimiento normal. Esto significaría que se reduce la dotación por habitante en la ciudad. O sea, en esencia,
esta diferencia de aquí lo que nos dice es que se está buscando que la gente consuma menos agua. Entonces, si la gente consume menos agua, obviamente los requisitos de la demanda van a bajar. Ahora, esto tiene que ir de la mano con un plan, ¿no? Entonces, ese plan es el que a veces es un poco preocupante. Aquí nos habla de las medidas de conservación y optimización de la demanda que ayudan a diferir inversiones mayores. O sea, nos dice, sí, si se logra disminuir la demanda, en esencia bajar el consumo, la dotación, nosotros vamos a necesitar menos agua, es lo más lógico del mundo, pero eso tiene que ir de la mano de un plan. Y aquí va el problema, ¿no? Uno no ve un plan de socialización de esto, de esta situación, de esta previsión del municipio. Tampoco hay un plan de reducción de consumo de agua, no hay un plan de reutilización del agua. Entonces, ahí se generan los problemas. Entonces, por ajuste de caudales ecológicos, la ciudad en el 2020 se supone que debería haber tenido una disminución en la cantidad de agua que va a ofertar. Aquí me he saltado hasta el 2015, se sumaron varios pozos y se incrementó el aprovechamiento del agua de Papayacta. Entonces eso sumó 500 litros por segundo, que es una cantidad importante. Después también, en el 2020, se pretendía sumar 300 litros por segundo de pozos. Realmente no he visto un informe que diga que se puede contar con esto. Y se busca generar etapas para captaciones de ríos orientales, o sea, enfocarnos en la zona húmeda que nosotros tenemos en el nororiente de Quito. Entonces, ese es el plan. Si ustedes ven, en esencia ya no se menciona la parte de Papayacta o del Cayambe Coca, que sería lo que se encuentra al al suroeste de Quito, perdón. Pero se empieza a mencionar las captaciones en ríos orientales. Entonces, si vemos el enfoque de la ciudad de Quito, de la empresa de agua de Quito, es utilizar ya todo lo que son los ríos orientales. Toda la proyección hasta el 2030 se enfoca en utilizar agua de los ríos orientales. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta propuesta que pone el Distrito Metropolitano de Quito? ¿Qué me dices, Iván Gordillo? O sea, el gobierno piensa o sea, hacer distribuciones de ríos orientales porque las fuentes de aquí ya, para conservar las fuentes cercanas a la ciudad. Sí, para conservarlas hasta cierto punto y en otras porque tal vez ya estamos utilizando demasiada agua de ese lado. Pero si vemos aquí, en esencia estamos poniendo todos los recursos en un solo enfoque, ¿no? En todo lo que son los ríos orientales. Y si ustedes ven, más o menos estaríamos hablando ahorita, deberíamos tener alrededor de 10.500 litros por segundo. Y esos 10.500 se les busca que lleguen a más de 13.000. Estaríamos sumando 2.500 litros por segundo. Es prácticamente el 20%. Entonces, en esencia, nosotros estamos preveyendo que en 10 años prácticamente, nosotros vamos a incrementar la oferta de agua en un 22-23%. Entonces, imagínense, 22 o 23% de incremento en 10 años es una locura. Y todo el incremento lo estamos enfocando en los ríos orientales. Entonces, podría ser un problema, ¿no? Aquí vemos que ni siquiera se considera que nosotros tengamos un esquema de reutilización de agua, que se genere una planta de tratamiento
no se toma en cuenta si se genera la planta de la Vindobona y generar reutilización de agua. Entonces, es un poco crítico, ¿no? Y si ustedes ven esta reducción por caudales ecológicos, que en esencia nos está diciendo que estamos captando demasiada agua de ciertos ríos, entonces probablemente el Ministerio del Ambiente o Senagua dijo hasta aquí necesitamos que no capten tanta agua de esos ríos. Estamos compensando, miren, con los pozos y la primera etapa de las captaciones orientales, simplemente o ni siquiera llega a compensar las captaciones reducidas por los caudales ecológicos. Entonces sí está clara esta situación que se da. Sí, Sí. Es un poco preocupante que en la ciudad de Quito nosotros, en esencia, estamos ya presentando ciertas limitaciones en cuanto a la oferta de agua que podemos generar. Entonces ahí vemos que, claro, se habla de que hay que tener medidas de conservación, pero ¿cuáles son las medidas de conservación? Realmente hasta ahora yo no he visto que el municipio de Quito genere medidas importantes que puedan mejorar lo que es el consumo de agua, ¿no? Entonces, hasta ahí sería lo que es los caudales de diseño, ¿sí? Lo que son las dotaciones. Entonces nos tocaría pasar de tema a lo que son captaciones. ¿Alguien tiene alguna duda del tema anterior? ¿Y cuáles son los ríos orientales? Toda la zona que va enfocada al nororiente, coger agua de todo lo que va por los bancos, Puerto Quito, de toda esa zona. Inge, ¿y el uso del agua por parte, y el uso de esa agua por parte de Quito, no generaría un desabastecimiento en esa zona para futuros proyectos o el crecimiento de la población en sí mismo que está al oriente? Es que en esencia ahí es donde entra el Ministerio del Ambiente y Senagua, porque ellos son los que tienen que definir cuál es el caudal máximo que se podría utilizar justamente para que no pase eso. Entonces, claro, por eso también si se busca eliminar a Senagua se puede generar un problema grave, ¿no? Porque ¿quién se va a hacer cargo en el Ministerio del Ambiente? Y es fácil ver que a veces no se dan abastos, ¿no? En esencia, hay muchos problemas que son mal manejados del ambiente y si simplemente se le toma como un problema más a lo que es el recurso hídrico, probablemente tome un buen tiempo hasta que se estructure el funcionamiento. Por otro lado, lo que dicen que podría pasar es que pase todo el personal de Senagua al Ministerio del Ambiente y realmente la reducción de entidades en el Estado se vuelve una cháchara, ¿no? Porque se reducen 3, 4 puestos, pero pasa todo el mundo al Ministerio del Ambiente, pero nos toca gastar en todo lo que es cambio de imagen institucional, en, en todo lo que es cambio de todo el concepto que se le ha dado a Senagua, y hasta que pase eso se van a demorar algunos años, entonces en esencia se podría volver tiempo perdido. Pero en esencia, Senagua y el Ministerio del Ambiente son los encargados de definir que estas captaciones se puedan hacer. Entonces, para que el Distrito Metropolitano de Quito haya podido definir dentro de su plan de desarrollo lo que es la utilización de estas fuentes de los ríos orientales, tiene que tener la aprobación de Senagua y del Ministerio del Ambiente. Entonces habría que ver cuál es el proceso que ellos siguieron, pero tiene que haber esa aprobación y tiene que haber un análisis en función de cuál va a ser el crecimiento, cuál va a ser el caudal ecológico que se utilice en esa zona y cuánto es el máximo que se le permitiría a Quito utilizar. Porque a veces las ciudades grandes se vuelven un poco depredadores de recursos, porque empiezan a consumir grandes recursos y empiezan a generar afectaciones a ciudades más pequeñas. Y ese es un caso crítico en muchos sitios. Si va por ahí lo que tu pregunta. Sí, ¿Alguien alguna otra duda? ¿Por qué el factor de seguridad dijo que era más bajo para las captaciones de agua subterránea? Porque normalmente tenemos más estabilidad en las captaciones de agua subterránea.
¿sí? O sea, si es que está bien hecho el estudio, nosotros vamos a tener un caudal bastante plano, bastante constante. Y por otro lado, en las aguas subterráneas los caudales siempre son más bajos. Vimos ahí los pozos, ¿no es cierto? Hablábamos de pozos que producen 500 litros por segundo, 300 litros por segundo, mientras que en captaciones de ríos hablábamos de 1000 litros por segundo, 1200 litros por segundo, 1500 litros por segundo. Entonces, obviamente, cuando son caudales menores, también eso significa que nosotros podemos tener mayor facilidad de análisis, de estudios, y de esa forma nosotros tenemos un caudal más estable. Gracias, Inge. Pero ojo, siempre es importante que haya un buen análisis de aguas subterráneas. Si nosotros no consideramos la capacidad de recarga de una forma correcta, puede que realmente le empecemos a disminuir lo que es el nivel freático y eso sí puede ser un problema. Listo, entonces ahora vamos a continuar con captaciones. En esencia, hay varias captaciones que nosotros utilizamos para lo que es agua potable. Algunas de estas ya las vimos en hidráulica aplicada, ¿no es cierto? Deben recordar lo que son las captaciones las captaciones fluviales convencionales y las captaciones de rejilla de fondo, que son las, podríamos llamarle las más comunes. Entonces, en esencia, las captaciones pluviales que manejábamos nosotros en hidráulica aplicada son, yo diría, las más utilizadas dentro de lo que son sistemas de agua potable. ¿Sí recuerdan cuáles eran esos dos tipos de captación? Captaciones de fondo y de rejilla. Ajá, ¿sí recuerdan cómo funcionaban? Laterales también. Exacto, la rejilla lateral y la rejilla de fondo, ¿no es cierto? Teníamos un azul vertedero con su respectiva rejilla, en donde venía el agua, chocaba contra el azul vertedero, eso producía que se genere un incremento en el nivel del agua que tenemos en el río, se produce sedimentación frente al azul vertedero, de esa forma empieza a ingresar agua a nuestra captación y aquí nosotros la llevamos a través de un desarenador, un desripiador, que son los sedimentadores, y después ya un canal de conducción en donde nosotros llevamos al proyecto. Estas captaciones nos sirven para centrales hidroeléctricas, para obras de riego, para obras de agua potable. Yo diría que son las más comunes. También la de rejilla de fondo, ¿no es cierto? Contaba con su rejilla y después los sedimentadores y a la conducción. Entonces, estas yo diría que son las captaciones más utilizadas. Entonces, como esa materia ya es parte de hidráulica aplicada, que era la materia que tomaron ustedes, ahora se llama ingeniería hidráulica, aquí en lo que es sanitaria 3 se incluye una captación adicional, si es que tenemos tiempo, un par más, que en esencia nos enfocamos en la toma directa. ¿Qué es la toma directa? Simplemente es una forma de generar una captación en la cual nosotros nos vamos al esquema más básico. Simplemente ponemos un conducto en un río y generamos una captación directa. Entonces hay que tener ciertos elementos, sí, pero es un esquema mucho más básico que el que manejábamos en ingeniería hidráulica o en hidráulica aplicada. Entonces, en esencia lo que hacemos es, como les digo, colocar una rejilla con un tubo y utilizar el agua. Entonces vamos a ver este tipo de captaciones. Aquí simplemente les he puesto varias formas de captación a manera de una imagen explicativa. Entonces, simplemente por hacerles de acuerdo, las captaciones son los puntos o punto de origen de toma de agua para generar abastecimiento de agua a la población. ¿Sí? Entonces son varios tipos de obras que se conjugan enfocadas a generar lo que es el abastecimiento de agua.
Entonces, una captación de flujo tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, contribuye al control de inundaciones. Esto es importante. Nosotros podemos tomar el ejemplo más claro, lo de las mega obras que se hicieron en la costa, ¿no es cierto? Tenemos obras que nos sirven primero para captar agua, después para regular el volumen de agua que se va a enviar a los ríos. Después se utiliza también para lo que es distribución de agua, tanto para consumo de riego como agua potable, y en algunos casos específicos también para generar energía eléctrica. Entonces, de todas estas utilizaciones variadas que se les da a los proyectos, es que se les llamaba multipropósitos, ¿no es cierto? Por eso es que fueron tan famosos los multipropósitos. Entonces, en esencia, las captaciones son formas de nosotros utilizar el agua en donde podemos hacerlo por bombas o por gravedad. No se olviden, nosotros siempre vamos enfocados a tratar de que las captaciones sean por gravedad, esto por la facilidad y la reducción de costos. Necesitamos que el agua sea limpia y fresca, ¿sí? Para que el tratamiento que necesiten no sea demasiado elaborado. Entonces, condiciones básicas de las captaciones. Y aquí tenemos las características y tamaños de la infraestructura de captación dependen de la cantidad o caudal de agua que necesite la comunidad. Entonces nosotros podemos diferenciar las captaciones como muy pequeñas cuando el caudal es menor a 100 litros por segundo, pequeñas cuando el caudal es menor a 1000 litros por segundo, mediana cuando tenemos de entre 1000 y 3000 litros por segundo, y grandes cuando tenemos más de 3000 litros por segundo. Entonces, nuevamente aquí les pongo la tabla que ya vimos anteriormente. Entonces ahí vemos que para captaciones de aguas superficiales repetimos el caudal máximo más el 20% es el caudal de diseño. Y en aguas subterráneas el caudal máximo diario más el 5%. Las captaciones superficiales, no se olviden, hablamos de captaciones superficiales cuando hablamos de ríos, lagos y embalses. Entonces, en esencia, lo que hacemos normalmente nosotros es buscar una forma de aprovechar el agua, ya sea mediante un conducto, mediante una presa, mediante un vertedero, etcétera, etcétera. Y hablamos de sistemas por gravedad cuando tenemos la altura a nuestro favor para el aprovechamiento y sistemas por bombeo cuando nosotros necesitamos incluir una forma de generar impulso para poder generar el abastecimiento. Entonces hay que tener en cuenta que la presencia de contaminación puede darse en aguas superficiales, entonces se tiene que tomar tratamientos para modificar las características físicas, químicas y microbiológicas, tal cual como ya hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué consideraciones hay que hacer? Tenemos que identificar los puntos posibles de contaminación, esto para evitarlos. ¿Sí? No vamos a poner la captación cerca de puntos que puedan generar contaminación. Hay que considerar medidas de prevención de riesgos de contaminación también, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos de eso en todos los componentes de la captación. Entonces, como les digo, si es que tenemos una zona poblada que puede generar descargas, no deberíamos colocar nuestra captación ahí. Si podemos tener una zona industrial en donde se pueda generar alguna descarga con algún químico que contamine nuestro flujo, no deberíamos poner la captación ahí. Hay que cuidar los costos de mantenimiento, evitar que sean costos altos. La cantidad y calidad de las aguas captadas dependerá de las estaciones y de las escorrentías. Esto es importantísimo. Puede haber variabilidad dependiendo de la estación. Nosotros necesitamos operadores que tengan conocimiento práctico porque es importante que el operador se dé cuenta de cómo está variando el caudal, cómo está variando la turbiedad del agua y en función de eso tome decisiones. Hay casos, por ejemplo, en donde, por ejemplo, se produjo un deslave un poco aguas de arriba de donde está nuestra captación.
Entonces eso podría incrementar la turbiedad del agua de una forma importante. Entonces, si se incrementa la turbiedad, podría ser que nuestra planta de tratamiento no esté en la capacidad de generar un tratamiento adecuado para el agua. Entonces, el operador en ese caso tendría que informar para tomar la decisión de si se continúa con el tratamiento, si se continúa captando el agua o se produce una para en el funcionamiento. Entonces, es importante que haya una buena operación del sistema porque si no se puede obtener varios problemas. Y tener en cuenta que una de las principales necesidades de una empresa que distribuya agua es que tenga la confianza de la gente. Y eso es un poco lo que se ha perdido aquí en el Ecuador. La gente ya no confía en la calidad del agua que entregan las empresas de distribución, ya sean empresas municipales o los municipios propiamente dicho. Entonces, si no hay la confianza, eso conlleva que la gente no tenga, no esté dispuesta a utilizar directamente esa agua y eso da lugar a que la gente busque sistemas de filtración, que busque comprar agua embotellada, etcétera, etcétera. Ustedes ven, todavía es bastante común aquí en Quito y en el Ecuador que la gente busque agua embotellada, por eso todavía se venden las garrafas o botellones en bastantes sitios. Entonces, eso es un indicador de que la gente no confía en la calidad del agua que entrega la empresa municipal. Entonces, aquí tenemos los varios tipos de captaciones que se manejan dentro de las captaciones superficiales. La toma lateral de agua, que es lo que nosotros estábamos hablando al principio, ¿no es cierto? Aquí deberíamos de incluir nosotros la captación de rejilla lateral y rejilla de fondo. Hay las captaciones de agua directa del río, en donde se coloca un conducto y se toma agua del río. Realmente esta les diría yo que no es una buena recomendación. Existen estas torres de toma, que en esencia son torres, una estructura tipo torre, en donde tiene orificios y el agua que está pasando empieza a ingresar por esos orificios y se conduce hacia una especie de cisterna donde se espera que se sedimenten las partículas y después se usa el agua. Es una buena opción. Captaciones de manantiales, si es que existe un afloramiento o un manantial, se genera una especie de cisterna igual o una caja de revisión en donde se coloca un elemento para que primero por un lado continúe el manantial enviando agua hacia ya sea el espacio que haya estado enviándola antes y después se toma un porcentaje de esa agua. En esencia podríamos decir que estas son las tomas principales. En la captación de río, cuando les decía que no les recomiendo, es algo así, ¿sí? Pero si nosotros tomamos las consideraciones necesarias y generamos una toma directa, sí se la puede utilizar y sí es un método bastante utilizado porque es bastante más simple que las captaciones que veíamos nosotros en hidráulica aplicada. Entonces, ¿cuáles son los criterios para definir la localización de las captaciones, tanto en ríos como manantiales? El caudal debe ser bastante mayor al caudal de diseño, ¿sí? ¿No es cierto? Siempre tenemos que respetar el caudal ecológico. No se olviden, Senagua nos da el máximo. Entonces, normalmente aquí en el Ecuador ya no es el análisis bueno, el río tiene un caudal medio, perdón, de 10 metros cúbicos por segundo. El caudal ecológico es 1 metro cúbico por segundo, entonces yo me cojo 9. No, ese análisis no hay que hacerlo, ahí habría que ver cuál es el caudal de estiaje o el caudal mínimo. Supongamos que el caudal mínimo sea 2 metros cúbicos por segundo, entonces el caudal máximo que yo podría usar para el diseño sería 2 menos 1 del caudal ecológico, 1 metro cúbico por segundo. ¿Sí? Pero capaz que vienes en agua y dices, no, el caudal permitido es de 0.7 metros cúbicos por segundo. No te dejo coger todo el metro cúbico. Eso puede pasar. Entonces, todo eso hay que tenerlo súper claro para lo que es la obtención de permisos para la cantidad de agua captada. Hay que verificar la profundidad del río y compararla con un valor mínimo. Esto ya en función de la experiencia. Hay ríos que son muy pequeñitos y a veces
Cuando el río no tiene demasiada altura, el problema que se puede generar es que ingrese demasiado sedimento a la captación. Y si es que ingresa mucho sedimento, eso puede generar taponamientos, puede generar problemas en la operación y mantenimiento. Entonces hay que tratar de definir un mínimo. El cauce tiene que ser estable, que no se generen variaciones demasiado importantes en lo que es cantidad de flujo que maneja el cauce. Hay que tener firmeza en las orillas para evitar derrumbes. Esto es importante en algunos casos. Si hay demasiados derrumbes, como les digo, se pueden generar problemas en lo que es turbiedad del agua y eso puede generar problemas para el tratamiento. Tiene que haber una carga suficiente para poder mover el agua hasta el sitio donde están las bombas. Hay que buscar que la localización por lo menos nos sirva para llevar la cantidad de agua hasta donde va a estar el sistema de bombeo. Obviamente, preferible no utilizar bombas y que tengamos una carga suficiente para mover el agua solamente utilizando la gravedad. Y nos dice que hay que considerar si es que existe una captación lateral, se puede acarrear sedimentos. Yo diría, si es que existe cualquier tipo de captación de aguas superficiales, se puede acarrear sedimentos, ¿sí? Y hay que tomar medidas correctivas porque en algunos casos, y esto sí es importante, puede que la cantidad de asolves o de sedimentos que se van acumulando y la posibilidad de que se genere acarreo y ese acarreo conlleve a lo que es pérdida de suelo en ciertos sitios, pueda generar un desplazamiento de lo que son las características del río, o sea, que se empiecen a generar cambios en la trayectoria del río. El ejemplo más claro que yo les voy a seguir poniendo es el del río Coca, que, que es el que está generando problemas en la zona del oriente, en la vía Lago Agrio, y ha generado un punto crítico en donde inclusive se pondría en riesgo lo que es la vida del Coca-Codo, ¿no? Entonces, si la central del Coca-Codo no toma ciertas eh, decisiones importantes para evitar que se siga socavando el río, eso puede llevar a un problema de gran importancia. Entonces, en esencia, esto nos referimos con evitar que se produzcan desplazamientos aguas abajo. Nos dice que en manantiales y quebradas se puede generar una pequeña presa, que se considera un tomadique, que es un elemento que tiene un drenaje, un rebose y una boca toma. En esencia, algo similar a la rejilla lateral, pero más pequeñito. Nosotros podemos generar captación con estructuras generadas en excavaciones perpendiculares a los ribetes del río, a las riberas del río. Las riberas del río, no se olviden, son las partes laterales. La ribera es la parte lateral que se encuentra desde el cauce mínimo hasta el cauce máximo del río. Entonces, podríamos, nos dice, generar estructuras perpendiculares o excavaciones perpendiculares para lo que es la captación. Hay que tener en cuenta de no poner en riesgo el peligro de estabilidad del talud. Si la corriente es muy grande, se pueden utilizar las torretomas, que yo les diría aquí en Ecuador no se usan, pero en Europa son bastante comunes, especialmente también porque en Europa las ciudades son mucho más bajas, ¿no? Las ciudades no tienen alturas demasiado importantes. Eso significa que el río es mucho más estable, no hay demasiada velocidad en el río, entonces de esa forma las torretomas pueden ser una buena opción. También se pueden generar las tomas sumergidas, las tomas directas o tomas laterales con canales de derivación, que serían las rejillas laterales. Y si es que hay una captación con sistema de bombeo, hay que buscar que ésta se ubique en un tramo recto de un río. Ahorita ya han sido las 8, podemos tomarnos unos minutos antes de continuar.
Continuamos, ¿me siguen? Sí. Vamos a avanzar un poco más en la Sí. teoría. Con unos 20 minutos más podríamos estar bien. Listo, entonces. Bueno, seguimos con lo que son las captaciones superficiales. También podemos generar captaciones en los márgenes de las corrientes de agua. Obviamente hay que hacer estudios hidrológicos para justificar caudales. Como les digo, esta es la parte más importante y básica. Hay que mantener para un estudio hidrológico lo que es un estudio pluviométrico. Generar la realización de aforos. En el estudio pluviométrico nosotros debemos definir si es que hay un pluviómetro cerca de nuestro punto donde queremos generar la captación. Por otro lado, si no está cerca, podemos definir una cuenca con características similares a las que nosotros vamos a manejar para asumir que el comportamiento va a ser similar. Después generamos aforos. Hay que ver mediciones de agua, hay que ver si es que hay vertederos en las zonas cercanas. Si es que hay vertederos es mucho más fácil generar la medición. Después, si no, hay otras formas de realizar aforos. Puede haber trazabilidad con químicos, puede haber medición de aforos en función de la velocidad del agua, etcétera, etcétera. Hay que ver los coeficientes de escorrentía, cómo se produce la regulación del río, cómo varía el caudal del río y cualquier estudio adicional que se considere necesario. Hay que generar un buen estudio que sea completo para las captaciones, en donde nosotros podamos garantizar la explotación cuando nosotros tengamos máximas avenidas, o sea, caudales máximos, cuando haya el estiaje máximo, o sea, cuando estemos en caudales mínimos, en casos en donde se produzca erosión, en casos donde se produzca sedimentación, cuando haya la posibilidad de entrada de cuerpos extraños, podría ser material flotante, podría ser troncos, podría ser basura, etcétera. Facilidades para la explotación y limpieza, o sea, que se pueda generar la operación y limpieza sin problema, que haya facilidad de acceso, esto es importante, que en algunos casos no se consideran las facilidades de acceso y eso genera que haya costos que no estaban definidos y los costos de vías de acceso pueden ser carísimos. Si es que hay mala calidad en los accesos, si hay posibilidad de derrumbe en los accesos, puede generar un problema. Cómo se realizaría el desagüe y la garantía de suministro de energía eléctrica también es importantísimo. En algunos casos se necesitan sistemas de bombeo que requieran energía eléctrica y de repente no hay un buen abastecimiento de energía eléctrica. Esto puede ser un punto crítico en un proyecto. Parecería que a veces todo está considerado, pero luego vemos que hay proyectos de gran envergadura en donde hay problemas importantes, ¿no? Les pongo dos ejemplos. Del uno, el proyecto que yo siempre les menciono cuando hablamos de golpe de ariete en ingeniería hidráulica, que era un proyecto de agua potable en Esmeraldas, una obra de 75 millones, en donde en el diseño se olvidaron de considerar el golpe de ariete como una posibilidad de daño a la tubería. Entonces, eso generó que haya que tomar medidas sobre la marcha y ha comprado el tubo. Entonces se instalaron válvulas de control de golpe de ariete que generan una solución, sí, pero el problema es que no nos van a quitar la fatiga que puede producirse a largo plazo en los conductos. Entonces, sigue generándose un problema. Y por otro lado, el ejemplo de la central de San Francisco, en donde se olvidaron de tomar en cuenta un sistema de enfriamiento para los generadores. Simplemente se olvidaron. Entonces les tocó hacer un sistema de recirculación de agua mediante bombas, que obviamente generó un costo importante para esta instalación. Entonces, parecería que cosas así no pasan, pero ya vemos que sí, ¿no? Y en obras de gran envergadura, imagínense qué pasará en los municipios pequeños en donde diseñan sistemas de alcantarillado de agua potable. Aquí en Quito, ¿cuántas veces no encontramos sistemas en donde primero se asfalta la vía, después se pone el alcantarillado, se vuelve a asfaltar, después se pone el agua potable, entonces hay que hacer otra vez hueco y volver a asfaltar, ¿no? Pasa un montón. Y eso va de la mano de la falta de planificación. Bueno, los tipos de captaciones teníamos los azudes,
que pueden utilizarse con rejillas laterales o rejillas de fondo. Cuando hablamos de rejillas de fondo, normalmente la profundidad es baja, ¿sí? Y se genera la captación en la parte posterior. Tenemos los pozos de infiltración y galerías de infiltración, que son captaciones directas que se coloca bajo el agua. Entonces simplemente el agua pasa a través de una rejilla y se genera la captación. Las tomas laterales, que serían enfocadas a las captaciones laterales en los ríos, que es lo que vimos en ingeniería hidráulica, en hidráulica aplicada. Captaciones sumergidas, que este es un tipo de captación interesante, en donde nosotros lo que hacemos es colocar tubos perforados o con rejilla para que estas perforaciones de la rejilla retengan los sólidos y se colocan en el fondo del cauce. Entonces, en esencia, si este es el cauce del río, se coloca un tubo y este tubo está lleno de perforaciones. Entonces se empieza a producir el ingreso del agua y acabamos a un pozo en donde se empieza a acumular el agua y nosotros ya la sacamos. La ventaja de esto es que es una buena forma de captar agua. Se produce una reducción en el ingreso de sedimentos, pero el problema es que estos orificios se pueden tapar de manera continua. Entonces, si se empiezan a tapar de manera continua, se puede volver un problema, ¿sí? En muchos casos se coloca una geomalla también alrededor. Eso sí da una buena solución. Se colocan las perforaciones con una geomalla alrededor y suele dar un buen resultado en cuanto a lo que es de eliminación del taponamiento. Pero hay que tener en cuenta de que, en cambio, si se produce el taponamiento, hay que generar obras ya un poco más complejas para lo que es la limpieza de estos orificios. Entonces, realmente ahí puede que se vuelva un problema este tipo de captación. Y la que nos interesa a nosotros dentro de las captaciones superficiales es la toma directa. En esencia, la toma directa es una forma de captar agua directamente del río sin el uso de mayores estructuras adicionales. Entonces, nosotros tenemos varios tipos. Aquí vemos un tipo de toma directa en donde hay una rejilla, que en muchos casos esa rejilla se cubre de piedra, ¿sí? Entonces, puede ser la rejilla lateral o puede ser la rejilla superior. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos los niveles de agua. Por ejemplo, cuando está el nivel de agua en estiaje, se mantiene que una parte de la captación sigue tomando agua. Un nivel común, tenemos una parte más amplia para generar la captación de agua. Y un nivel de máximas avenidas ya cubriría todo el espacio de la rejilla, incluyendo la parte superior. Normalmente en ese caso se puede colocar una rejilla exterior y una compuerta para lo que es la regulación de la cantidad de agua que ingresa. Y después tenemos un pequeño pozo en donde ya nosotros tenemos la toma propiamente dicha. Aquí está como alcachofa. Esta alcachofa en esencia es una válvula de pie que lo que hace es tener una rejilla para poder generar la captación, y en este caso la captación de aquí iría a un sistema de bombeo. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos hacer este pozo para la captación, es totalmente necesario. Tiene que tener una entrada, una tapa, ¿sí? Para evitar el ingreso de partículas por aquí arriba. Este pozo tiene que estar sobre el nivel del margen, obviamente, el nivel de máximas avenidas, y tiene que estar bien protegido. Es importante porque si aquí empieza a ingresar sólidos, aquí vamos a tener escorrentía de agua, entonces normalmente se lleva sedimentos, basura, etcétera. No podemos permitir que eso ingrese a la captación, entonces hay que tener cuidado. Nosotros necesitamos obligatoriamente la rejilla y después este canal, que es el canal de galería en donde ingresa el agua ya a nuestro pozo. Entonces, con estos elementos de acá, nosotros protegemos el ingreso de lo que son sedimentos y lo que es material flotante.
Normalmente yo les digo, es preferible no tener sistemas de bombeo anclado a este sistema. Entonces, para la captación, si queremos trabajar con gravedad, tendríamos que tener o buenamente una buena disponibilidad de desnivel para llevarnos el agua, o esta entrada debería estar más baja, o esta salida de agua debería estar más baja, de tal manera que se pueda producir el flujo por gravedad. Entonces, en esencia, la toma directa es un esquema bastante simple. Y tiene que integrar primero la apertura de un canal hasta la toma de agua en el río. Una rejilla, siempre es necesaria una rejilla. La separación entre los barrotes se recomienda entre 5 y 10 centímetros. Esto para evitar demasiado taponamiento. Un tramo que se conoce como conducción, que es para llevar el agua hasta nuestro punto ya del pozo en donde generaríamos el desfogue. Y las obras de protección y acondicionamiento de la infraestructura que va a estar en contacto con el río. En esencia son los muros, la estabilización de taludes que habría que hacer en algunos casos, etcétera, etcétera. Aquí en esencia tenemos un esquema de una captación superficial de toma directa. ¿Sí? Hay varios tipos, ya vamos a ver otros. Pero en esencia, por ejemplo, en este caso se tiene una especie de rejillas aquí que nos sirven para filtrar el agua y se genera la toma por acá. Y aquí tenemos varios tipos. Entonces, en algunos casos tenemos las rejillas aquí. ¿Sí? Pueden ser tanto verticales como horizontales en la parte superior. Se produce la filtración. Entonces tenemos varios niveles de rejilla. Esto es algo que sí suele suceder. Entonces tenemos, esta es la planta de acá. 1, 2, 3 y 4 rejillas. De esa forma eliminamos sedimentos. Y después ya tenemos nuestro pozo de captación. Miren, aquí es mucho más fácil que el agua se transporte por gravedad. Este es otro tipo de toma directa, que yo diría que es la más común, en donde simplemente colocamos un tubo con una rejilla que puede ser una campana tipo llave tipo válvula de pie para evitar el ingreso de sedimentos. En otros casos se suele colocar una rejilla más o menos así, y aquí está conectado el conducto. Esto nos lleva al pozo. Entonces aquí tenemos simplemente una conducción abajo del terraplén. Nos lleva al pozo. Aquí está nuestra tapa con nuestra entrada. Aquí tenemos una válvula de control y después ya se produce el transporte del agua por gravedad. Esto para mi gusto es una de las captaciones más comunes. Y acá otra un poco diferente en donde tenemos una rejilla inclinada. Esto por facilidad de limpieza. Entonces se produce una especie de cámara donde está la rejilla inclinada, empieza a ingresar el agua, se produce la filtración de agua por la rejilla y acá abajo nosotros ya tenemos la tubería de la conducción. Es también normal que se cuente con una compuerta, esta compuerta para regular el ingreso de agua a la captación. Acá Hice una pregunta, la que es de captación de rejillas del río, ¿para qué sirve como la tubería que está en el medio del pozo? ¿En cuál? ¿En la de aquí arriba? Sí, arriba a la derecha, ¿Cuál tubería? pero la que ya está dentro del pozo. ¿Aquí en el pozo? Sí, Esto en caso de que, a ver, en muchas de estas tuberías se puede tener el pozo, cuando está en este sistema, la tubería ya es la que genera el transporte directo. Y en este caso el pozo nos sirve solo para ingresar y para controlar lo que es esta válvula, que es la que regula el ingreso del agua. Entonces, en este caso el pozo no estaría lleno de agua, sino simplemente se vuelve un pozo de control. y ya en que- Pero de igual manera, este pozo tiene que tener una compuerta acá arriba, una tapa. Porque si se empieza a llenar de basura y agua, eso puede generar dificultades después en la operación y mantenimiento. Entonces, claro, es un poco diferente a la que veíamos antes, ¿no? La que veíamos antes sí tenía
ese pozo como un pozo de almacenamiento de agua. Aquí, en cambio, ese pozo se convierte en un pozo solo de revisión. ¿Sí? Sí, Perfecto. En cambio, aquí en esta de acá, nosotros veíamos, tenemos la rejilla vertical y horizontal. Entonces, claro, en niveles bajos solo funciona la rejilla vertical. Cuando subimos al nivel máximo, ya funciona también la rejilla horizontal. Aquí hay una compuerta. Esta compuerta nos sirve para regular lo que es, perdón, acá hay la compuerta que nos sirve para regular lo que es el ingreso ya al conducto de transición. Y en estos casos sí puede haber aquí un pozo como el que veíamos en el primer ejemplo. Y nosotros, como vemos, tenemos varias opciones para lo que es la generación de una toma directa. De entre esas, yo les decía, para mi gusto, la que más se utiliza es la toma, como la que mencionábamos acá, la de acá arriba a la derecha, en donde se coloca un tubo directo y una rejilla. Y en esencia, en muchos libros, esta es la que se considera como toma directa, la verdad. Entonces, vemos que hay varias opciones, ¿sí? Todo depende de la forma en que nosotros generemos la captación y también de la forma en que tengamos los taludes del río. Y vamos a ver cuál es el proceso de diseño, especialmente enfocado en esta captación que es la más común. Hay que tener en cuenta ciertos elementos. Se necesita el pozo. El pozo tiene que estar sobre el nivel de máxima crecida para evitar el ingreso de agua y tiene que tener una tapa para protección. Tiene que haber un canal bajo el nivel de estiaje, o sea, bajo el nivel el nivel de caudal mínimo. Tiene que tener una rejilla, siempre tiene que haber una rejilla para evitar el ingreso de partículas y elementos flotantes. Y las obras de protección, que en algunos casos pueden ser de hormigón, en otros casos de roca. Por ejemplo, puede haber muros de roca para estabilizar los taludes, puede haber diques. Los diques en estructuras de captación los ponemos para evitar que haya cambios en el perfil del río o en el cauce del río. Y entonces nos dice también que la captación va a variar según el volumen de agua que vamos a captar, obviamente, y las características que tiene el río. Cualquier tipo de obra que se haga tiene que servir para satisfacer primero la generación de una bocatoma. Una bocatoma es todo tipo de obra para captar agua. Hay que tener en cuenta que muchas veces ya se generaliza lo que es el término bocatoma para las captaciones laterales, pero la bocatoma en esencia es cualquier tipo de obra que nos sirva para captar agua. Entonces tiene que estar localizada en un sitio donde no pueda generarse erosión. Esto es importante porque si la erosión puede ser crítica, la erosión puede desestabilizar la tubería y eso en muchos casos ha pasado en donde se empieza a generar erosión y la tubería queda prácticamente en el aire. Entonces, cuando queda la tubería en el aire hay riesgo de que se empiece a doblar y eso puede generar lo que son fugas o daño de la tubería. No tiene que haber mayor cantidad de sedimentos o la mínima posible y descargas residuales tampoco. La clave, o sea, el punto de la toma, se colocará en el nivel inferior de las aguas mínimas de la corriente. Entonces, en esencia, cuando colocamos una captación de toma directa, tiene que estar bajo el nivel de aguas mínimas, porque si no se produciría ingreso de aire, y eso puede ser también problemático en algunos casos cuando hay sistemas de bombeo. En la boca de entrada tenemos que llevar una rejilla siempre. La rejilla nos sirve para controlar sedimentos y el espaciamiento entre barrotes estará de 3 a 5 centímetros. Se define como velocidad mínima dentro del conducto 0.6 metros por segundo. ¿Para qué creen que nos sirve esta velocidad mínima? porque si no, no se van a arrastrar los sedimentos. Exacto, para deshacernos de los sedimentos, para que el agua sea capaz de llevarse los sedimentos. Muchos autores inclusive dicen que sea de 0.8 metros por segundo para tener mayor tranquilidad.
Hay que tener eso en cuenta. La velocidad máxima será limitada por las características del agua y el material del conducto. En esencia, nos está diciendo, no hay mucho problema con velocidad máxima. Tampoco es que vamos a tener velocidades demasiado altas, ¿sí? Entonces, es difícil que esto llegue a una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces, por eso no se considera un problema. Hay que disponer de elementos que permitan lo que es la facilidad de operación, accesibilidad, que se pueda generar una inspección y una limpieza de los elementos. Entonces, parecería lógico, pero en muchos casos no hay disponibilidad de espacios donde se pueda generar un buen mantenimiento, un buen acceso, ¿sí? En algunos casos se necesita, por ejemplo, espacio para maniobrar las válvulas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todos estos elementos. Ahora, inclusive, en muchos casos se pide que tengamos facilidades para generar auxilio, para generar lo que es la salida del personal en casos críticos, por ejemplo, que no sea tan difícil de acceder la escalera del pozo o ese tipo de situaciones. Ahora ya se le da mucha más importancia. Creo que por facilidad y porque me dijeron que tenían varios exámenes hoy día, podemos quedar ahí. Y de esa forma continuaríamos ya con lo que es esta parte enfocada ya al diseño de la captación de toma directa, que se ve en una sola clase. Entonces, ¿hasta ahí alguien alguna duda? Dije, una pregunta, ¿de qué materiales se pone el conducto? El conducto puede ser de PVC en muchos casos. Y se utiliza también a veces de hierro galvanizado, ¿sí? Por la facilidad de oxidación que se puede generar. Y cuando son tomas pequeñas también puede ser de cobre. En muchos casos se genera también de hormigón el conducto. Cuando es más grande, se puede trabajar con un conducto de hormigón. Entonces sí hay varias opciones. El de cobre, yo les digo, sería en casos específicos donde la captación no es demasiado grande, pero en algunos se da. Y la más común, en condiciones normales, yo diría que es la de PVC, que no se oxida tan fácilmente. El usar hierro galvanizado a veces es un problema porque la capa del galvalumen que le cubre al hierro, en muchos casos se va. Entonces, cuando se empieza a ir, ya se empieza a oxidar el conducto y después de eso puede ser un problema. Entonces, en la mayoría de casos sí nos vamos por el PVC. Si es una captación un poquito más grande, el hormigón es una buena opción, porque como veíamos en las fotos o en los dibujos, nos han dicho, por ejemplo, esta captación de aquí es preferible hacerla de hormigón, porque ya se arma una sola estructura aquí, en donde se incluye la estructura que abarca las rejillas, y nosotros ya podemos generar una estructura completa. Lo mismo acá, la tubería podría ser de hormigón. También se la puede generar de acero, dependiendo de la capacidad de costos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el acero normalmente lo utilizamos cuando tenemos altas presiones, pero aquí la presión no es alta. Entonces, tal vez en algunos casos pueda ser un poco caro usar acero para la conducción. Entonces, en este tipo de acá se suele usar conductos de PVC. En los que son perforados también se suele usar conductos de PVC. ¿Sí estamos ahí? Sí, gracias. ¿Y hasta Ujú. dónde va el examen? El examen estaría hasta lo que vimos el día viernes anterior. Ah, ya. Gracias. ¿Alguien alguna otra duda? No, Inge. Bueno, si no hay dudas podemos quedar aquí. Nos veríamos mañana. No se olviden, con ustedes sería el examen a las 7:40. Y tienen que conectarse a la reunión de Zoom que dice ahí en el examen. Primero daríamos con ustedes la parte práctica y después la parte teórica. ¿Sí? Igual ahí van a tener las horarios para acceder. Si Inge, no hay más disculpe, Inge, dudas, ajá, gracias, muy amable. va a ser el examen de 7:49. de 7:49, sí. Inge, gracias. Dije, Ajá. ¿puedes quedar conmigo un ratito después de clase? Bueno, creo que hubo bastante gente que llegó tarde. Sí.
Verán que si no me avisan para ponerles en la lista, es como que no vinieron, ¿no? A ver, ¿quiénes llegaron tarde? Yo dije, llegué tarde, disculpe. A ver, ¿quién me habla porque no les veo? Yo, en general, Altamirano. Ah, Juan Sebastián. Ya. Listo. ¿Quién más? Solano, Guzmán también, Inge, por favor. Gordillo también. Solano, Criollo. Gordillo, Guzmán, Criollo. ¿Ya? ¿Nadie más? Listo. No se Gracias, olvidarán, Inge. si alguien ya entra Gracias, tarde, Inge. hágame ponerles en la lista. Ya nos vemos, que les vaya bien en sus exámenes. Buen día. Dale, Inge, gracias. Inge era lo de la lista, ¿no? ¿Ah, sobre la lista? Ya, Sí. perfecto. A ver. Listo, buen día.